Si sientes hormigueo o ardor en los pies, tu cuerpo podría estar intentando avisarte de algo importante. A veces uno siente un hormigueo un poco raro en los pies y piensa, bah, serán cosas de la edad. Mucha gente lo da por hecho. Pero, ¿y si ese hormigueo fuera en realidad una señal? Una llamada de atención importante que no deberíamos ignorar. Vamos a ver qué se esconde realmente detrás. Y es que esta idea, la verdad, está súper extendida. Es muy fácil meterlo todo en el mismo saco que las arrugas o las canas, ¿no? Como algo inevitable, algo con lo que hay que vivir y punto. Pero es precisamente esa forma de pensar lo que puede impedir que se encuentre la causa real del problema. Bueno, pues la respuesta corta es que no, para nada. Esas sensaciones no aparecen porque sí, no son aleatorias, son mensajes, son señales de aviso que nos manda nuestro cuerpo y es fundamental de verdad que aprendamos a descifrarlas. Vale, para entender bien qué es lo que puede estar fallando, vamos a usar una analogía súper sencilla pero que funciona de maravilla. Vamos a imaginar que nuestro sistema nervioso es pues como toda la instalación eléctrica de una casa. A ver, si lo pensamos, los nervios son eso, son los cables que lo conectan absolutamente todo. Llevan órdenes, mensajes, a una velocidad de vértigo desde el cerebro hasta la mismísima punta del dedo gordo del pie. Gracias a ellos, pues, sentimos la suavidad de una tela o algo tan básico como mantener el equilibrio al andar. O sea, son clave. Y aquí, ojo, viene la parte más importante de esta comparación. Todos hemos visto un cable eléctrico, ¿verdad? Pues esa capa de plástico que lo recubre, el aislante, es vital para que la señal eléctrica llegue bien. Bueno, pues nuestros nervios tienen exactamente lo mismo, una capa protectora que se llama vaina de mielina. Y esta vaina de mielina, quédense con el nombre, es la gran protagonista de todo esto. Claro, si la mielina está perfecta, sana, la comunicación es súper rápida, súper clara. Pero, ¿qué pasa si se daña? Pues es como si el cable se quedara pelado. La señal que manda el cerebro empieza a fallar, se distorsiona, se convierte en ruido, en interferencias. Y justo ese ruido es lo que el cuerpo percibe como hormigueo, como quemazón, como calambres. O sea que no es algo que uno se imagine, para nada. Es la manifestación física, real, de que una señal nerviosa no está llegando como debería. Es literalmente ese ruido en la línea de comunicación entre el cerebro y, por ejemplo, los pies. Vale, perfecto. Ya sabemos el qué está pasando. Pero ahora viene lo más importante, el por qué. ¿Qué es lo que puede dañar esos cables de los que hablamos? Pues vamos a centrarnos en 3 causas súper comunes y que muchísimas veces se nos pasan por alto. La primera es bastante silenciosa y a menudo la infravaloramos. No hablamos de un golpe, ni de una lesión evidente. Hablamos de la falta de un nutriente, uno que es absolutamente esencial para proteger nuestros nervios. Y aquí está la clave de todo. La vitamina B12 es, podríamos decir, el cemento, el material de construcción de esa mielina. Si no tenemos suficiente B12, el cuerpo simplemente no puede ni reparar ni mantener ese aislante. Y claro, los nervios, nuestros cables, se quedan expuestos, vulnerables, desprotegidos. Y atentos ahora, porque esto es súper interesante. No es solo que con la edad nos cueste más absorber esta vitamina, es que hay medicamentos pero que muy comunes, pensemos en la metformina para la diabetes o incluso en protectores de estómago como el omeprazol que toma tantísima gente, que pueden dificultar, pueden bloquear que la absorbamos bien. Es un factor de riesgo silencioso que a veces tenemos en nuestro propio botiquín. Vamos con la segunda causa. Esta es algo que va dañando los nervios poco a poco, pero sin piedad. El exceso de azúcar en la sangre. Es casi como si el azúcar se cristalizara y fuera lijando por dentro los delicados vasos sanguíneos. El azúcar alto, de hecho, ataca por 2 flancos. Por un lado, va estropeando esos vasitos sanguíneos minúsculos, que son los que llevan oxígeno y nutrientes a los nervios. Así que básicamente los deja sin comida. Y por otro lado, genera una inflamación constante alrededor, que con el tiempo los va desgastando. Hay una frase que se oye muchísimo en consulta. Doctor, por el día más o menos bien, pero es que por la noche es como si los pies me ardieran. Esta sensación es un síntoma súper clásico. Es la forma que tienen los nervios de gritar ¡ayuda!, de avisar que hay un problema metabólico de fondo. Y la tercera gran causa es, digamos, más mecánica. Es simplemente un nervio que está siendo aplastado, que está pellizcado en algún punto de todo su camino. Y esto nos lleva a una idea fundamental. El síntoma está en un sitio, pero el problema puede estar en otro completamente distinto. Se puede sentir el ardor en el pie, pero la causa real puede ser una hernia en la espalda, en la zona lumbar, que está pinzando el nervio justo a la salida. Es el ejemplo perfecto de la manguera. Si la pisas en medio, el agua no llega al final. Bueno, ya tenemos las causas, pero ¿cómo nos habla el cuerpo exactamente? ¿Cuáles son esas señales de aviso a las que tenemos que prestar atención? Porque claro, reconocerlas es el primerísimo paso para poder hacer algo a tiempo. Esta descripción es buenísima, es súper gráfica.
Cuando alguien dice, es que siento como si caminaras sobre algodones, lo que está describiendo es una pérdida de comunicación total entre los pies y el cerebro. Es una señal de que los nervios encargados del tacto están fallando. Y ojo, porque eso afecta, y mucho, al equilibrio. Pero hay más, claro, sentir quemazón, pinchazos o incluso ese adormecimiento completo. Y con esto llegamos al punto, yo creo, más importante de todos. ¿Qué pasa si se hace como si nada, si se ignoran estas señales? Pues que se comete el error más grande de todos, pensar que ya se pasarán solas. El verdadero problema es normalizarlo. Es caer en el «va, es la edad» y dejarlo pasar. Y mientras pasan los años, el daño en el nervio puede seguir avanzando, poquito a poco, hasta llegar a un punto en el que darle la vuelta a la situación es muchísimo más complicado. Pero a ver, dentro de todos estos síntomas hay 3 que son, digamos, la línea roja. 3 señales de alarma que nunca deberíamos ignorar, porque nos pueden estar avisando de algo más serio. Así que muchísima atención a esto. Primero, una pérdida total de la sensibilidad en una zona del pie o de la mano. Segundo, una debilidad que se nota, que afecta el caminar, que hace tropezar o que se caigan las cosas de las manos. Y tercero, un dolor muy intenso, que no se va. Ante cualquiera de estas 3 cosas no hay que esperar. Son motivo para buscar una valoración profesional, pero ya. Entonces, para quedarnos con la idea principal, tenemos que cambiar el chip. Ese hormigueo, ese ardor, no hay que verlo como una condena inevitable de la edad, hay que verlo como lo que es, una comunicación, un aviso temprano del cuerpo, y es una oportunidad de oro para investigar qué pasa y sobre todo para actuar. Entender por qué ocurren estas cosas es el primer paso, claro. Pero esto nos deja con una pregunta que es casi más importante de cara al futuro. ¿Hay algo que podamos hacer para cuidar nuestros nervios, para protegerlos a medida que pasan los años? Y la buena noticia es que, en muchísimos casos, la respuesta es un sí rotundo. La salud del sistema nervioso es un tema que preocupa a muchísima gente, sobre todo a partir de los 50. Pero, ¿y si en lugar de abordarlo desde el miedo, lo hacemos desde la esperanza? Hoy vamos a ver qué acciones prácticas pueden marcar una diferencia de verdad. Vamos directos al grano, a la pregunta del millón. ¿El daño en los nervios es para siempre o de verdad hay esperanza de que mejore? Pues por suerte, la respuesta es mucho más optimista de lo que se suele pensar. Y justo esta idea es nuestro punto de partida. A ver, no se trata de ningún milagro ni de algo que pase de un día para otro, pero el cuerpo humano tiene una capacidad de adaptarse y de repararse que es asombrosa, siempre y cuando le demos las condiciones que necesita. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El camino, en realidad, se basa en 2 principios que son fundamentales. Lo primero, y más obvio, es dejar de hacer aquello que está causando el problema. Y lo segundo, que es donde nos vamos a centrar hoy, es en darle al cuerpo las herramientas para que se repare y funcione mejor. Venga, pues vamos con nuestro primer pilar. Las células nerviosas, para que nos hagamos una idea, son superactivas. Necesitan un montón de energía, oxígeno y sobre todo nutrientes muy específicos. Si les faltan, se vuelven muchísimo más vulnerables. Vamos a ver 3 compuestos que están muy estudiados. El primero es el ácido alfa-lipoico. Es un antioxidante que nuestro propio cuerpo ya fabrica, aunque lo hace en cantidades bastante pequeñas. Y es justo esa función protectora lo que lo hace tan interesante para la salud de nuestros nervios. A ver cómo funciona. El ácido alfa-lipoico combate lo que se conoce como estrés oxidativo, que es como si fuera un óxido que va dañando las células nerviosas. Y además mejora la circulación en zonas muy delicadas como los pies, lo que puede ayudar a reducir directamente esas sensaciones tan molestas de ardor o de hormigueo. El segundo nutriente que es esencial es el magnesio. A menudo se le resta importancia, pero es que es una pieza clave en una cantidad enorme de procesos de nuestro cuerpo, y el sistema nervioso en particular depende muchísimo de él. Y esta cifra lo deja clarísimo. Más de 300 reacciones químicas, desde producir energía hasta relajar los músculos. El magnesio está ahí, siempre, trabajando en segundo plano para que todo vaya como la seda. Si hablamos de los nervios, el magnesio es como un director de orquesta. Ayuda a que las señales eléctricas se transmitan de forma ordenada y estabiliza las paredes de las células nerviosas. Por eso, tener unos buenos niveles de magnesio suelen notarse en menos calambres, en un mejor descanso y en general en menos tensión muscular. Y el tercer nutriente clave son los ácidos grasos omega 3. Mira, si los nervios fueran como cables, los omega 3 serían parte de ese material aislante que los recubre y los protege, y que se asegura de que la señal eléctrica llegue a su destino sin ninguna interferencia. Su función es doble. Por un lado, mantienen las membranas de las neuronas flexibles, y por otro, tienen un efecto antiinflamatorio potentísimo. Y esto es vital porque la inflamación crónica es una de las peores enemigas de la salud de nuestros nervios. Y lo mejor de todo es que se pueden conseguir muy fácil a través de la comida.
Con incluir de forma regular pescado azul como las sardinas o fuentes vegetales como las nueces y las semillas de chía o de lino, ya estamos ayudando a crear un entorno mucho más favorable para el sistema nervioso. Bien, ya hemos visto los ladrillos, por así decirlo, pero ahora tenemos que asegurarnos de que lleguen a donde hacen falta. Así que pasemos al segundo pilar, los hábitos del día a día que crean el entorno adecuado, centrándonos sobre todo en la circulación. Esta es la idea principal de esta parte. Los nervios más pequeñitos, especialmente los que tenemos en las manos y los pies, son como plantitas muy delicadas. Si no les llega suficiente riego, es decir, sangre con oxígeno y nutrientes, pues se debilitan y se vuelven muy vulnerables. Y es aquí donde un hábito que es increíblemente simple se convierte en algo súper poderoso: caminar. Cuando caminamos, los músculos de las piernas actúan como una especie de bomba, impulsando la sangre y mejorando la circulación en todo el cuerpo. No hace falta una gran intensidad, la clave, como casi siempre, es la constancia. Otro hábito fundamental es el descanso. Es que es por la noche, mientras dormimos, cuando el cuerpo se pone en modo reparación. Dormir mal de forma crónica es como intentar arreglar una carretera mientras los coches no dejan de pasar. Es que el descanso sencillamente no es negociable. Y un último punto que es vital aquí. Para personas con diabetes o prediabetes, este es probablemente el factor más importante de todos. Un exceso de glucosa en la sangre es tóxico para esos vasos sanguíneos finísimos que alimentan los nervios. Mantenerla a raya es la primera línea de defensa. Bueno, ahora que ya hemos visto lo que ayuda, es igual de importante saber cuáles son los obstáculos. Vamos a analizar 3 errores muy comunes que muchas veces, sin darnos cuenta, pueden empeorar bastante la situación. El primer error es pensar que cuanto más, mejor con los suplementos. Pues no es así. Por ejemplo, la vitamina B6 es esencial, sí, pero en dosis muy altas y durante mucho tiempo puede llegar a ser tóxica para los nervios. Por eso, suplementarse sin una supervisión profesional puede ser contraproducente. El segundo error, y uno de los más habituales, es no hacer caso a las primeras señales. La neuropatía no suele aparecer de golpe. Empieza con un hormigueo leve por aquí, un poco de entumecimiento por allá. Prestar atención a estas señales permite actuar mucho antes de que el daño vaya a más. Y el tercer error, el consumo regular de alcohol. El alcohol tiene un doble efecto negativo. Por un lado, puede ser directamente tóxico para las células nerviosas y por otro, dificulta que absorbamos nutrientes vitales, como las vitaminas del grupo B, que son básicamente el combustible del sistema nervioso. Bien, llegamos ya a la parte final. Si hay una idea con la que quedarse de todo este análisis, es que la clave no está en buscar soluciones mágicas. La clave está en la suma de pequeños cambios que se mantienen en el tiempo. En resumen, lo que los nervios necesitan es un entorno saludable para poder recuperarse y funcionar bien. Y eso significa menos inflamación, buena circulación para que les llegue oxígeno y nutrientes, y los componentes básicos para repararse. No es una sola cosa, es crear todas estas condiciones de forma constante. Pero la nutrición y los hábitos son solo una parte de la historia. Hay un factor más, un aspecto del sistema nervioso que puede influir muchísimo en cómo se sienten los nervios y que a menudo se nos pasa por alto por completo. Y sobre ese tema tan importante hablaremos en nuestra próxima entrega.